El Learjet 25 cayó, pero la verdadera razón de la muerte de Jenny Rivera no fue un fallo mecánico. Fue un misil. Lo que la llevó a la tumba fue una discusión con el Chapo sobre la mercancía de Pablo Escobar. Hoy, la herencia de sus hijos esconde la verdad. Demuestro la ruta secreta y por qué Jenny Rivera desheredó a Chiquis. Imagina un imperio tejido en la sombra, un laberinto de túneles y montañas desde donde un hombre invisible movía los hilos del poder. Él era el cerebro, pero no el rostro. Para eso tenía a su reina, una figura pública, brillante, admirada por todos y elevada al estatus de leyenda viviente. Ella era la estrella que deslumbraba al mundo, la cara amable de una operación clandestina. Su trabajo era moverse entre luces de neón, salas VIP de aeropuertos y contratos millonarios. Con su encanto y su prestigio, aseguraba rutas, vuelos y destinos que debían permanecer en el más absoluto secreto. Su vida se convirtió en un torbellino constante, una extraña mezcla entre el glamour de las alfombras rojas y el miedo paralizante que se esconde en la oscuridad. Las giras interminables, los aplausos atronadores del público, los flashes de las cámaras, todo era una fachada perfectamente construida, una máscara para ocultar la verdad. La verdadera reina, la mujer detrás del personaje, se levantaba mucho antes del amanecer. No se ponía un vestido de gala, sino una gorra de piloto. No llevaba joyas, sino el corazón cargado de secretos inconfesables. Cada vuelo era una misión, cada destino un riesgo calculado. Pero el peso de la conciencia es implacable. La culpa, esa compañera silenciosa y persistente, comenzó a pesar más que todo el oro y el lujo que la rodeaban. En las noches de soledad, en habitaciones de hotel anónimas, pensaba en sus hijos, pensaba en su familia. Se preguntaba por el altísimo precio que había pagado para mantenerlos a salvo, lejos del peligro que ella misma cortejaba cada día. Cada despegue se convirtió en una batalla interna, un tira y afloja entre el deber impuesto y un anhelo desesperado de redención. Hasta que un día el vaso se colmó. Tomó la decisión más difícil de su vida, detenerlo todo. Con la misma determinación con la que había construido su carrera, cerró un trato final, un último vuelo, un último encargo, y después diría basta. Quería recuperar su vida, volver a ser simplemente una madre para sus hijos, una artista para su público, una mujer libre de ataduras invisibles. Soñaba con una normalidad que le había sido arrebatada. Pero en el mundo en el que se movía, el silencio no siempre es bienvenido. Su decisión de retirarse no convenía a todos. Romper las reglas de un juego tan peligroso tiene consecuencias. Esa noche, después de ofrecer un concierto monumental, uno de los más aclamados de su carrera, se encerró en la suite de su hotel. La euforia del escenario se desvaneció, dejando paso a una fría certeza. En la quietud de la oscuridad, comprendió que su libertad tenía un costo. Al decidir parar, había roto el pacto invisible que mantenía en equilibrio todo un imperio subterráneo. Y los imperios no perdonan a quienes los desafían. Las horas siguientes se convirtieron en una danza macabra entre el destino y la sospecha. Sentía que el tiempo se agotaba, que las paredes se cerraban a su alrededor. Mientras los reflectores seguían brillando afuera, alimentando la fantasía de su éxito, dentro de su hogar la tensión crecía como una mala hierba. La relación con su hija mayor, una joven inteligente y observadora, se había vuelto un campo de minas. La chica no era tonta. Había visto cosas que no encajaban. Cambios de itinerario de última hora, rostros nuevos y sombríos en el equipo de seguridad, mensajes cifrados que su madre leía con el ceño fruncido.
Había notado esas miradas cargadas de secretos, esos silencios que decían mucho más que cualquier palabra. Intuía que algo oscuro se movía bajo la superficie de sus vidas. La madre, dominada por un miedo visceral, eligió la peor estrategia posible: alejarla. La trataba con una frialdad que no sentía, levantando un muro entre ellas. No lo hacía por odio, sino por un amor desesperado. Creía, en su equivocada lógica, que mantenerla al margen de todo era la única forma de protegerla, de salvarla del monstruo que ella misma había ayudado a crear. Pero ese amor, disfrazado de indiferencia, se convirtió en la herida más profunda para ambas. Una herida que quizás nunca llegaría a sanar. El último vuelo despegó en la quietud de la madrugada. El aire estaba extrañamente quieto, casi solemne, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Mientras la aeronave ascendía en la oscuridad, ella lo supo. Sabía que ese viaje era diferente a todos los demás. No era un vuelo hacia un nuevo contrato o una misión secreta. Era un vuelo hacia su destino final. Había renunciado a su pasado, había desafiado al poder que la controlaba y con ello, sin saberlo, había firmado su propia sentencia. A los pocos minutos de estar en el aire, suspendida entre el cielo y la tierra, el mundo se partió en dos. Una explosión cegadora, un estruendo que rasgó el silencio de la noche. Nadie, en tierra, entendió realmente lo que había sucedido en el cielo. Los informes oficiales, fríos y burocráticos, hablaron de una falla técnica catastrófica, un trágico accidente. Pero en los susurros de los pasillos del poder, en las conversaciones secretas de aquellos que conocían la verdad, se hablaba de algo mucho más oscuro, de una traición, de una cuenta saldada. Lo único cierto es que, en medio del fuego y del metal retorcido que caía del cielo, una voz se apagó para siempre. Pero, como suele ocurrir con las grandes tragedias, en ese mismo instante nació una leyenda. Una leyenda que perduraría para siempre, envuelta en el misterio y la especulación. La historia de la reina que quiso ser libre y pagó el precio más alto por ello. La música era su escudo y la fama su disfraz. Jenni Rivera no era solo la diva de la banda, era la figura más valiosa y menos comprendida de una maquinaria silenciosa que se movía entre el brillo del escenario y las sombras del poder. Mucho antes de llenar estadios y convertirse en un ícono, su destino se cruzó con una poderosa red internacional de intereses. Esta red vio en ella el puente perfecto entre dos mundos que rara vez se tocan, el del espectáculo y el de los negocios ocultos. Su avión privado, ese símbolo de éxito y libertad que todos admirábamos, era en realidad mucho más que eso. Era su templo en el aire, su refugio y a veces su jaula dorada. Mientras el público la veía como una artista indomable, una leona en el escenario, ella se veía a sí misma como una mujer que dominaba los cielos, pero que cargaba con secretos imposibles de compartir. ¿Alguna vez han escuchado sus canciones con atención? Algunos susurran que ciertas letras esconden confesiones, mensajes cifrados sobre una vida que nadie, ni sus fans más devotos, podrían imaginar. Esa frase que repetía como un mantra, "Yo sé lo que tengo y de lo que soy capaz", no era solo una declaración de empoderamiento. Era su recordatorio diario de que la gloria y la fortuna que acumulaba tenían un precio, uno muy alto. Y su fortuna creció a pasos agigantados. Cada vuelo, cada gira internacional, cada contrato millonario la convertía en un mito viviente, una leyenda en tiempo real. Sus hijos y su familia no solo heredarían su inmenso talento y su imperio musical, sino también un legado complejo, una mezcla de luces y sombras, de amor incondicional y un sacrificio silencioso que la consumía por dentro. Desde las alturas, a 30.000 pies de altura, Jenni se sentía libre, invencible, pero su alma no lo estaba.
La fama la había llevado a rincones oscuros, lugares donde la verdad se distorsionaba hasta volverse irreconocible. Las giras interminables, los contratos con letras pequeñas, las cámaras siguiéndola a todas partes. Todo se sentía como una enorme escenografía, un teatro perfectamente diseñado para ocultar un secreto que pesaba más que todo el oro del mundo. Poco a poco empezó a sentirse cansada, un cansancio profundo, no del cuerpo sino del alma. Cada entrevista se sentía como una actuación más. Cada aplauso le recordaba el personaje que debía interpretar. En su interior comenzó a crecer un deseo irrefrenable. El deseo de desaparecer, de bajarse del escenario, de volver a ser simplemente Janelle. La madre, la hija, la mujer. Una fría noche de diciembre de 2012, tras un concierto multitudinario en Monterrey, donde lo dio todo, se encerró en la soledad de su habitación de hotel. Se miró fijamente en el espejo. El maquillaje era perfecto, la sonrisa impecable, pero sus ojos delataban un cansancio infinito. «Quiero olvidar», se dijo a sí misma en un susurro. «Quiero empezar de nuevo, desde cero». La decisión fue inmediata y definitiva. En ese momento decidió que todo había terminado. Empezó a cancelar vuelos, a rechazar ofertas millonarias, a romper contratos que la ataban. Quería dedicar su vida a lo que de verdad importaba, su familia, y a la música sincera, la que nacía del corazón, sin máscaras ni compromisos oscuros. Pero las personas que la rodeaban, aquellos que se beneficiaban de su maquinaria, no lo entendieron. ¿Cómo iba a renunciar a todo en la cima del éxito? Su repentina decisión alteró a muchos, encendió alarmas en lugares muy poderosos. Al día siguiente, tenía programado un vuelo crucial a la capital para firmar otro contrato importante, uno que la ataría aún más. Pero su corazón ya no quería despegar. El amanecer de aquel 9 de diciembre la encontró mirando al cielo, pensativa. El avión estaba listo en la pista. Su destino, de una forma u otra, también lo estaba. El vuelo que debía marcar el inicio de su nueva vida, de su liberación, se convirtió trágicamente en el final de una era. El mundo entero lloró la partida de una mujer extraordinaria. Una que vivió atrapada entre el estruendo del aplauso y el peso del silencio, entre la verdad que conocía y el mito que todos creían. Hoy, Jenni Rivera sigue siendo una leyenda inmortal. Su música resuena con más fuerza que nunca. Algunos, los más románticos, dicen que su historia no terminó en aquel trágico accidente. Cuentan que su espíritu sigue viajando por los cielos como una mariposa de barrio, libre al fin de toda carga y de todo secreto. Otros simplemente la recordamos como lo que siempre fue, una voz inquebrantable que desafió al destino, una mujer que soñó con volar demasiado alto y una flor que contra todo pronóstico eligió su propio trono. Detrás de cada leyenda hay sombras que bailan en la oscuridad, historias no contadas que se susurran en los rincones más secretos. Hoy vamos a explorar una de esas narraciones, un relato apócrifo que se teje alrededor de la trágica partida de una diva, la gran Jenni Rivera. Acompáñenme en este viaje a través de una historia de poder, dinero y un último vuelo hacia la libertad. El informe oficial nos dio piezas de un rompecabezas, fallos en el mantenimiento, la antigüedad de la aeronave, la edad del piloto, un posible problema en el estabilizador horizontal. Todo era verdad, pero ¿era toda la verdad? Para el mundo fue la tragedia de la diva de la banda. Pero en los círculos más oscuros del poder, algunos susurran que fue un mensaje brutalmente claro. Nadie, absolutamente nadie, abandona la mesa de los grandes capos y vive para contarlo. Esta historia ficticia sugiere que el imperio de Jenni iba más allá de la música.
Su fortuna, tan vasta como su talento, no solo provenía de estadios abarrotados y discos de platino. Se hablaba de un entramado de propiedades, negocios y cuentas en paraísos fiscales, supuestamente alimentadas por vuelos que transportaban mucho más que instrumentos y vestuario. Un imperio nacido de un peligroso juego de contrabando, donde cada despegue era una apuesta y cada aterrizaje una victoria temporal. Cuando el Learjet 25 se estrelló en la sierra de Iturbide, Nuevo León, no solo se apagó una estrella, se desató una tormenta. Los hijos de Jenny Rivera se convirtieron de la noche a la mañana en los herederos de este colosal legado. A pesar de las batallas legales y la polémica ausencia de Chiquis en el testamento original, el dinero, como un río caudaloso, siguió fluyendo sin cesar. La familia Rivera, incluyendo a sus hermanos, se encontró gestionando un capital que los catapultó a una opulencia inimaginable, un nivel de riqueza que la mayoría de las celebridades solo puede soñar. Los hijos de Jenny, aún jóvenes, tuvieron que aprender a navegar en un océano de millones, abogados y decisiones empresariales. Se convirtieron en los guardianes de un imperio construido sobre cimientos de música y, según esta versión apócrifa, de secretos inconfesables. La responsabilidad era monumental: mantener vivo el legado musical de su madre mientras administraban una fortuna que ardía con preguntas sin respuesta. Cada inversión, cada contrato, cada decisión se tomaba bajo la sombra de la tragedia y el peso de un origen turbulento. ¿Cómo se gestiona una herencia tan compleja? La familia se unió, o al menos lo intentó. Sus hermanos, con más experiencia en el mundo de los negocios, tomaron las riendas de muchas de las empresas. Se crearon nuevas líneas de productos, se lanzaron álbumes póstumos y se capitalizó cada aspecto de la marca Jenny Rivera. La maquinaria de hacer dinero no se detuvo, al contrario, aceleró. Se convirtieron en una dinastía, una de las familias más poderosas del entretenimiento latino, todo gracias al imperio que la diva construyó ladrillo a ladrillo, canción a canción y, según esta historia, vuelo a vuelo. Y mientras la familia amasaba millones, el público seguía cantando sus canciones. Temas como De Contrabando adquirieron un nuevo y escalofriante significado. ¿Era solo una canción sobre un amor prohibido o un guiño, una confesión velada de la doble vida que, en esta narrativa, llevaba? La ironía es dolorosa. La mujer que cantaba sobre ser fuerte, sobre no dejarse de nadie, la mariposa de barrio, que se transformó en gran señora, habría sellado su destino precisamente por esa fuerza, por su decisión de cortar lazos y dejar de ser la mariposa de la amapola. Imaginen ese último concierto en Monterrey, la energía, la entrega total a su público. Pero detrás de la sonrisa, ¿qué pensamientos cruzaban su mente? En esta historia ficticia, Jenny sabía que estaba jugando su última carta. Sabía que su decisión de romper con el cártel, de reclamar su independencia total, había puesto un precio a su cabeza. Cada nota cantada esa noche no era solo para sus fans, era un grito de desafío, un acto final de rebeldía antes de subirse a ese avión buscando una libertad que la esperaba del otro lado del cielo, o quizás del otro lado de la vida. La orden, implacable y fría, habría venido desde la cima de la pirámide del poder criminal. Un mensaje para todos: la lealtad no es una opción, es una sentencia. La tragedia se recuerda, las canciones se cantan, pero la verdad completa, la del último grito de libertad, ahogado por el estruendo del metal retorcido, quedó sepultada para siempre entre los restos del Learjet en aquella montaña. Un misterio donde el dinero fluye, donde la opulencia es abrumadora, pero donde la paz, esa paz que Jenny buscó desesperadamente en su último vuelo,
fue lo único que su inmensa fortuna jamás pudo comprar. Para la familia, el dinero nunca trae el olvido. Al contrario, es un recordatorio constante del precio que se pagó. Cada dólar, cada propiedad, cada negocio exitoso está manchado por la ausencia, por el ¿qué hubiera sido si? El legado millonario de Jenny Rivera es, en esta versión de los hechos, tanto una bendición como una maldición. Un imperio que asegura el futuro de sus hijos, pero que también les recuerda cada día el sacrificio final de su madre. Una historia donde la riqueza es infinita, pero la paz es inalcanzable. Es crucial recordar que esta narración es una obra de ficción, una exploración hipotética de los y sí que rodean a una figura tan icónica. La historia oficial es la que conocemos, pero la leyenda, con sus sombras y sus secretos, es la que mantiene viva la llama del misterio.